Buenos días, Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos. Muchísimas gracias por atendernos. Seguimos con esta ronda de entrevistas que estamos haciendo para hablar sobre el Brexit. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que nos comentases, ¿vale? ¿Cuáles son los principales cambios que se introducen en el acuerdo firmado del pasado 24 de diciembre? Bueno, buenos días también a vosotros. Mil gracias por esta entrevista. Es un placer estar aquí con vosotros. Ahora mismo estamos a escasos 2 meses vista de lo que ha sido la ruptura oficial de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y por supuesto, siempre que hay una ruptura hay consecuencias. Y en general esas consecuencias muchas veces no son positivas. Es cierto también que todavía no somos conscientes ni tenemos toda la información de los detalles de cómo esa ruptura va a afectar, por ejemplo, al sector agroalimentario tan importante para España. La parte, digamos, positiva, aunque hay muy pocas partes positivas de que el Reino Unido haya dejado la Unión Europea, es que hemos conseguido evitar el Brexit duro, la ruptura total de las relaciones, que habría supuesto, por ejemplo, que hubiese un control y una carga arancelaria brutal de los productos tanto que entran como que salen del Reino Unido. Pero, sin embargo, lo que sí queda es una carga burocrática que todavía no está muy bien definida cómo vamos a llevarla a cabo, cómo los propios exportadores e importadores tienen que cumplimentarla. No se ha desarrollado todavía un procedimiento de ventanilla única como nosotros hemos propuesto para que esta carga burocrática sea lo menos compleja posible, y eso es lo primero que estamos experimentando. Lo vimos también, si os acordáis, en aquellas imágenes en el puerto de Dover, también en la entrada del túnel, con esas colas de camiones infinitas. Entonces ahora estamos intentando dirimir esos detalles, pero bueno, dentro de las malas noticias, como digo, hemos evitado ese Brexit duro y parece que de momento esa es la principal consecuencia en cuanto a las importaciones y exportaciones, la carga burocrática. ¿Cuál es la importancia del mercado del Reino Unido para España? Para España y para la Unión Europea es muy importante, pero aquí hay 2 elementos importantes también que destacar. El primero, lo que están viviendo en el Reino Unido es las consecuencias del populismo y de generar problemas ficticios cuando no lo hay. ¿Por qué? Porque al final, si tú ves la balanza comercial del bloque europeo y Reino Unido, es muy importante, somos ahora mismo los primeros socios comerciales entre nosotros, pero el Reino Unido supone menos del 13% de la exportación en productos agro a la Unión Europea, creo que es un 12,5%, pero en la otra dirección es un 72%. Entonces la dependencia aquí está clara. Y por supuesto para España es tremenda. España, sobre todo dentro del sector primario, y particularmente 2 sectores muy importantes en nuestro sector agro, en nuestro sector primario, que es el sector de las hortalizas y el de las frutas, pues nosotros tenemos una exportación fundamental en el Reino Unido y por eso tenemos que pelear constantemente, en el que ahora mismo que estamos definiendo esos detalles últimos de la ruptura de salida, que no afecten a nuestros productores ni de hortalizas ni de frutas en España, que somos uno de los principales productores europeos. También hay otros 2 productos, otros 2 sectores, que también se ven muy afectados y que además se están viendo afectados por aranceles de terceros países, que son el caso del sector vitivinícola y del olivar, del aceite de oliva. Estamos sufriendo mucho con la administración americana previa por los aranceles injustos que pusieron como un arma de doble filo por el problema con Airbus, y ahora estamos viendo que la administración Biden tampoco está avanzando todo lo que debería y lo más rápido que debería en este aspecto. Por eso también les anuncio que nosotros hemos presentado propuestas varias tanto en la Comisión de Agricultura como en el Parlamento Europeo para que esto se debata y para que metamos toda la presión posible a la administración del presidente Biden para que elimine de una vez este ataque, porque es un ataque al olivar y al sector vitivinícola, que no tiene ningún sentido cuando el problema es de otra industria que no tiene nada que ver con el sector agro. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, efectivamente hay una dependencia tremenda de productos españoles, hay una dependencia tremenda del sector agro español, pero a la vez yo soy positivo por lo que digo. Hemos evitado el Brexit duro y ahora lo que tenemos que es que definir la letra pequeña, pero teniendo en cuenta que aquí quien tiene la balanza comercial más grande, quien tiene más peligro de estar en una posición de debilidad, no es la Unión Europea ni es España, es el Reino Unido. El acuerdo se firmó ya prácticamente en tiempo de descuento. ¿Cómo se ha vivido en el Parlamento Europeo? Yo te voy a contar un poco también mi visión personal. Piensa que yo me quedé fuera del Parlamento Europeo en las elecciones me quedé por un asiento y yo entraba con Brexit. Entonces yo he entrado el 1 de febrero del 2020 porque ellos salieron, y aquel día yo me acuerdo que yo tenía una sensación muy agridulce porque era agria porque perdíamos uno de los principales socios de la Unión Europea. Era agria porque mis compañeros británicos de la familia liberal, los Lib Dems, los liberaldemócratas, y los 17 eurodiputados que tenían que hacer las maletas y volverse a casa.
Y me acuerdo que esa reunión de grupo, fíjate, todavía se me pone la piel de gallina, salieron llorando del grupo, ¿no? Porque era una noticia fatídica para el Reino Unido y malísima para la Unión Europea. Entonces, en ese sentido personal era la parte de arriba, la parte dulce es que me convertí en eurodiputado y una de las primeras cosas que a mí me han encargado hacer como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos es empezar a definir también la letra pequeña de cómo vamos a dejar las relaciones y la cooperación judicial del futuro con el Reino Unido. Y también como miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, una de las primeras cosas en las que me puse a trabajar es cómo reducir la carga burocrática y el peligro de aranceles en caso de un Brexit duro. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco mi experiencia, fue en el último momento, pero yo estaba convencido que iba a haber un acuerdo, porque al final suele pasar en casi toda disputa, ¿no? El que va más con el pecho inflado es porque es el que tiene más miedo de perder, ¿no? Y es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué subsectores se verán más afectados? Bueno, los subsectores los he definido un poquito antes, que son el de la fruta y las hortalizas principalmente, y luego los otros dos sectores que a mí me preocupan también por la imagen que suponen como marca país y marca España, que es olivar y vino. Eso sería un poco los cuatro. Y luego también, no sé si queréis que entremos, el de la pesca. De la pesca tiene una importancia tremenda. Yo soy de orígenes gallegos y hablo muchísimo con cofradías y con pescadores en Galicia, con armadores y no solo Reino Unido, también el problema, por ejemplo, de la pesca en Malvinas, ¿no? Que prácticamente el 90% lo hacen buques gallegos. Entonces eso va a ser un elemento complicado. Estamos ahora mismo también negociando cómo vamos a hacer las descargas, cómo se va a poder seguir pescando en el Gran Sol, cómo vamos a tener que hacer las descargas y luego transportar ese pescado con estos problemas burocráticos que tienen que ir por tierra hasta la Unión Europea, hasta España. Entonces todavía está todo un poco en el aire. Sabemos que hemos roto, pero todavía la letra pequeña no está definida. Pero una de las grandes preocupaciones es claramente la pesca, también por otro añadido, ¿no? Al igual que pasa con la agricultura, que con la pesca España, en la última negociación de cuotas de diciembre, pues el ministro Planas, pues no, en mi opinión, no dio todo lo que tenía que haber dado. Y se ha notado que reducimos esas cuotas, que no tenemos tanta capacidad para pescar donde solíamos pescar en el Gran Sol, que vamos a tener unos problemas burocráticos y de transporte tremendos y las descargas siguen siendo en terreno en Reino Unido. Entonces esas son las grandes preguntas. Y ya, si me permites, muy brevemente con la PAC, volver a la PAC y al sector primario, tenemos el mismo problema. Reino Unido sale, perdemos un contribuyente neto. Eso es un 10% casi menos de presupuesto para nuestro sector primario, y a esto se le añade que la negociación del dinero de la PAC, en la que yo estaba involucrado desde el Parlamento, el ministro también, el Ministerio, el MAPA, ha perdido mucho peso. Pasamos de ser segundo receptor a tercero, nos adelanta Alemania, y además estamos con esta tendencia de una condicionalidad medioambiental que como sigamos con esta condicionalidad medioambiental, que es fundamental, pero no la puedes hacer primero sin estudios de impacto, como va a impactar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, y segundo, sin tener en cuenta la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones agrarias. O sea, eso no puede ser. Entonces, claro, estamos ante, parece casi la tormenta perfecta en la que, como los que estamos entendiendo que tenemos que proteger la viabilidad económica de nuestras explotaciones y los que tenemos que proteger también nuestra capacidad exportadora y productora, no demos todo lo que podamos y no convenzamos, sobre todo, al MAPA y al gobierno que tenemos ahora en España, pues se nos presenta un futuro complejo. Has comentado el tema de la pesca, que además, como dices, conoces muy bien. ¿Qué le podemos decir a los armadores que de momento tienen un buen acuerdo, por decirlo de alguna manera, pero para hacer inversiones a largo plazo, ¿cómo tienen que plantearlo? Porque el acuerdo ahora mismo es a corto plazo. Esa pregunta es perfecta porque estuve en julio pasado visitando unos armadores en Vigo que estaban justamente produciendo 4 barcos para la pesca del calamar en las Malvinas. Y habían la inversión, no recuerdo exactamente el número, pero eran muchos millones de euros. Y ellos estaban diciendo, ¿qué hago yo con esto ahora? Y esto antes de que llegásemos a este primer acuerdo a corto plazo. ¿Qué hago yo con esta inversión? Con este empleo que he creado. Porque claro, si esto luego se revierte, esa empresa cierra, quiebra directamente. Entonces yo creo que este tipo de situaciones personales, que al final son generación de riqueza, empleo, empresas, son las que tenemos que estar todo el día, tenerlas pendientes, tenerlas aquí en la parte de atrás de la cabeza a la hora que negociemos y a la hora que estamos peleando cómo tiene que acabar ese acuerdo. Pero insisto, yo soy positivo por ese equilibrio comercial. Al final hay un lado que tiene muchísimo más que perder, y al final eso suele ser una muy buena motivación para llegar a acuerdos. A nivel de seguridad alimentaria, ¿se prevé que haya cambios a nivel de exigencias del Reino Unido? Bueno, como sabéis, el Reino Unido ya desde el 1 de enero ya ha dejado de formar parte de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. Sin embargo,
Ellos en este sentido sí están muy abiertos a colaborar, porque son conscientes, primero, de que son los primeros que quieren tener seguridad alimentaria en los productos que consumen sus ciudadanos, y segundo, que entienden que si tenemos que seguir teniendo ese intercambio de productos, tienen que mantener los estándares europeos. Entonces, en este particular ellos están siendo muy abiertos, están trabajando en la buena dirección de manera transparente y no estamos teniendo tan complicaciones como en otras partes del acuerdo de salida. Entonces, en este sentido yo creo que no va a haber problemas. Y ahora mismo, un poco desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales aspectos que quedan, ¿vale?, pendientes de negociar? Dentro del sector agro, uno en el que yo estoy ahora muy implicado, y de hecho he mantenido reuniones las mismas semana pasada, y además que estoy utilizando un poco mi doble sombrero, tanto el sombrero de miembro de la Comisión de Agricultura como miembro presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque es donde estamos cerrando también este fleco, que es el tema de la aceptación y de definir un reglamento a futuro sobre las indicaciones geográficas. Lo que se ha conseguido ahora en la finalización del acuerdo es que ellos acepten todas las indicaciones geográficas que teníamos hasta el momento de la salida, hasta el 31 de diciembre del año pasado. España es el segundo país con mayores indicaciones geográficas, productos con indicación geográfica definida. Francia es el primero. Entonces, tanto los franceses como nosotros estamos trabajando mucho en esa línea. ¿Por qué? Porque queremos que se mantengan los mismos estándares, filtros y elementos de calificación y aceptación de estos productos con indicación geográfica a futuro, porque eso no está cerrado todavía, eso tiene que ir en el acuerdo. Entonces, lo he presentado también en la Comisión de Asuntos Jurídicos y lo he levantado, soy miembro de la Task Force del Parlamento para las negociaciones, todos los presidentes de comité somos, y el primer elemento que yo levanté en la Comisión de Asuntos Jurídicos para que fuese en el acuerdo de salida que estamos ahora preparando es este, y va a ir en una de las partes del articulado. Yo por mí creo que hemos tocado todos los puntos, ¿no? Sí, yo creo que hemos tocado un poco Sí. todos los puntos. Creo que tenéis un largo trabajo por delante todavía para defender los intereses del sector agroalimentario español. Vale, vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Adrián Vázquez, volveremos a contactar contigo porque hay muchos temas que desde Europa queremos que nos contéis. Muchísimas gracias. Un auténtico placer, contad conmigo para lo que queráis. Esto es un tema transversal que va mucho más allá de ideologías y de hecho yo siempre digo en todas las entrevistas, aunque hoy no lo haya dicho, que yo siempre que tomo una decisión de un voto sobre estos temas hablo con Clara y con Zoido, siempre, porque esto es una cosa totalmente transversal en la que tenemos que ir con una idea país.